Decíamos en la apertura que hoy nos vamos a quedar en América Latina, nos vamos a quedar en Argentina, pero mirando además el resto del mundo. Un poco la idea pasa por ahí, pensando en un mundo cambiante, haciendo un poco de historia en un viejo mundo multipolar, después bipolar, después unipolar otra vez, y parece que estamos yendo, o quizás ya estamos, ¿sí?, en un mundo multipolar. Eso puntualmente, ¿qué ventajas le puede traer a la República Argentina? Bueno, para eso tenemos un invitado más que de lujo. Más que de lujo, además es el autor del artículo sobre el que vamos a conversar, recientemente publicado en nuestra revista digital Ayaité, titulado Argentina 2050, un argumento de esperanza. Estamos con Francisco Tayana, licenciado en Historia, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y en Estudios Chinos por la Universidad de Pekín, pero además el director de la especialización en Estudios en China Contemporánea de nuestra universidad. Francisco es autor de libros como Julio Argentino Roca, Un lugar incómodo en el pensamiento nacional, y Argentina, China y el mundo, 1945-2022. ¡Qué temazos! Bienvenido a esta esquina, Francisco Tayana. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Decíamos qué temazos, porque si de geopolítica se trata, por supuesto que la transición que vos bien analizás en este artículo, recomendamos, vayan a la página, vayan a Ayaité, lo van a encontrar allí, es uno de los últimos en la sección de geopolítica, por supuesto. Ya pinta un escenario, ¿no? Un momento se podría decir, con un declive relativo del poderío norteamericano y el surgimiento de esta multipolaridad creciente. ¿Cuáles son esos polos geopolíticos múltiples que identificás? Bueno, me parece que en el mundo actual estamos viendo un creciente dinamismo de varios sectores, ¿no? Estados Unidos efectivamente está en un proceso de un declive relativo de su poder, no necesariamente absoluto, digamos, en eso quiero ser preciso. Estados Unidos ya no es como fue en 1945, más del 50% del PBI mundial, representa alrededor de entre un 25 y un 30%. Pero por otro lado, digamos, la economía estadounidense nunca fue tan grande, la población estadounidense nunca fue tan grande y todavía mantienen un dinamismo económico sorprendente, un avance tecnológico de punta y un poderío militar por ahora inigualado. A pesar de eso, vemos el surgimiento con cada vez más peso de una pluralidad de actores alrededor del mundo. Vemos una Europa consolidada, vemos una Federación Rusa que está reconstruyendo una cierta esfera de influencia, vemos una República Popular China ya firmemente asentada como la segunda economía mundial, con gran potencial económico, mucho desarrollo tecnológico, un gran aumento de su poderío militar. Vemos el surgimiento de la India como un actor crecientemente global de peso, ya la quinta economía más grande del mundo, el país más poblado del mundo y, de acuerdo a muchas estimaciones, un país que va a concluir esta década como la tercera economía más grande del mundo. A eso se le suman varias potencias regionales. Vemos una República de Turquía que está reconstruyendo mucho de su esfera de influencia en Medio Oriente. Vemos la República Islámica de Irán, que también es una potencia regional indisputada. Vemos también muchos otros países con gran potencial, por ejemplo Indonesia, que es un país que ya tiene unas 270 millones de personas. Entonces, si bien el declive del poder estadounidense es más relativo que absoluto, vemos una multiplicidad de actores de peso en el escenario internacional, lo cual, si bien es novedoso comparando con las últimas décadas de historia, en realidad es más una vuelta a la situación normal del mundo, el momento bipolar de la Guerra Fría, el momento unipolar de la inmediata posguerra fría. En realidad es una anomalía. En general, a lo largo de la historia del mundo, vemos un sistema internacional organizado en torno a media docena de grandes potencias, cada una lo suficientemente fuerte para defender sus intereses esenciales y ninguna tan preponderante como para imponérsele el conjunto de los demás.
Entonces eso es un poco el mundo multipolar al cual estamos yendo, y yo soy más partidario del término mundo que orden multipolar, porque si bien me parece que la multipolaridad existe y es emergente y se está consolidando, no tengo argumentos para suponer que eso va a ser ordenado. No, al parecer, o bueno, incluso digo, ya están quienes hace rato analizan el orden del caos que implica, ¿no? Este momento del mundo con sus transformaciones. Vos, bueno, recién caracterizás la emergencia de China con Rusia, digo, toda esta alianza euroasiática, Irán está ahí adentro, la India, y es inevitable pensar en los BRICS, ¿no? Y su peso, su carácter estratégico como bloque de integración. ¿Qué pasa con la Argentina? Nos quedamos afuera del BRICS, a pesar de que se había habilitado nuestro ingreso hacia finales del año pasado, se iba a hacer efectivo este año. Por supuesto que el gobierno de Javier Milei, a contramano de lo que implica una posibilidad, podríamos decir, de ampliación de mercados, etcétera, etcétera, decide que la Argentina no participe. ¿Qué consecuencias nos trae eso? Me parece que en el corto plazo es una decisión estratégicamente insensata. Me parece que lo que estamos viendo en estos últimos meses es una política exterior sin una clara definición del desarrollo nacional, con poco marco estratégico y llevada adelante principalmente por un hombre, el presidente de la Nación, que tiene escasa experiencia diplomática. Me parece que un entendimiento muy difuso de la geopolítica, un hombre que pareciera más preocupado por llevar adelante una agenda política personal que realmente un desarrollo de un interés nacional, y eso creo que vamos a ver una política exterior bastante espasmódica, con reacciones aquí y allá, que lejos va a estar de un armado coherente. Eso en el corto plazo. Ahora, un poco el argumento central de mi artículo es que las proyecciones de Argentina en el mediano y el largo plazo yo creo que son bastante favorables. Y me parece importante llevar adelante este argumento, sobre todo en momentos como los que estamos viendo, donde, digamos, dentro de lo que puede ser del centro a la izquierda del espectro político argentino, dentro de lo que podemos llamar el campo nacional y popular, o fuerzas progresistas, o bajo la categoría que querramos ponerle, veo mucho pesimismo frente a la situación actual, y me parece que en buena medida se va incorporando, asimilando una narrativa bastante catastrofista. Una cosa que me parece un error estratégico, porque en gran medida eso es lo que pretende hacer el gobierno y quienes lo apoyan, digamos. Me parece que acá hay una disputa por el sentido común dentro de lo que es la República Argentina, y me parece que en eso aún las visiones excesivamente pesimistas sobre la situación del país alientan a cementar esta idea de que ninguna alternativa es posible, de que otra Argentina no se puede construir y que esta es finalmente la única salida. Yo no comparto ese escenario, entiendo que la situación actual es muy dura, me parece que estamos atravesando una crisis económica y también de representatividad del sistema político profunda. Pero, a pesar de eso, debo remarcar que Argentina como país no enfrenta ningún problema existencial. Y mi argumento principal por el cual soy optimista del futuro de este país de cara al 2050, es que yo creo, y tengo argumentos para reforzarlo, yo creo que en el 2050 la República Argentina va a existir. Lo cual no es una cosa que me anime a decir de muchos países del mundo, porque muchos países del mundo están enfrentando problemas existenciales, están enfrentando problemas que pueden llevar a la desaparición de esos países como tales. Y en la medida que Argentina no enfrente problemas existenciales, el futuro nos va a dar revancha. Y en un escenario multipolar,
me parece que a Argentina se le multiplican sus posibilidades diplomáticas, se le multiplican sus posibilidades estratégicas y puede tener un acto de balanceo entre distintas fuentes de poder alrededor del mundo que le dé muchísima mayor maniobrabilidad. Recordamos que conversamos con Francisco Tayana. Él, entre otras cosas, es director de la especialización en estudios en China contemporánea, la UNLA. A ver, algo sobre esto último que dijiste, Francisco. Por un lado, siento que si lo positivo es que Argentina va a existir, siento que me estoy conformando con poco. Pero al mismo tiempo, noto del otro lado un escenario bastante catastrófico, es decir, bueno, al mismo tiempo, Francisco está diciendo que muchos otros países van a dejar de existir. Te pido un poquito más sobre eso. A ver, ¿cuál es, en última instancia, el objetivo central de la política de un país, ¿no? En última instancia, es la supervivencia. Porque las mejores intenciones del mundo no valen nada si no existís. Estoy seguro que los sumerios y los acadios y los escitas y tantos otros pueblos desaparecidos de la faz de la tierra tenían muy buenas intenciones. ¿Cuánto vale eso hoy? Nada, porque no existen. Argentina va a continuar existiendo. Entonces eso nos da un margen de posibilidad para ir aprovechando las posibilidades realmente considerables que tiene nuestro país. Y en ese aspecto te puede sonar a poco. Existir en 30 años, creo que en eso diferimos en nuestra visión de lo que van a ser los siguientes 30 años. Yo creo que lo que va a suceder en el mundo en los siguientes 30 años va a ser complejo, para decirlo menos. Hay un problema que la humanidad no se enfrentó nunca en su historia, que está recién empezando. Y ese problema se llama colapso demográfico, colapso poblacional por envejecimiento de la población y caída de la natalidad. Esto no ocurrió nunca, no lo puedo enfatizar lo suficiente. En 5.000 años de historia humana, esto nunca sucedió en ningún lugar, en ningún momento. Esto recién está empezando, con lo cual nadie tiene la menor idea qué va a pasar. Nadie tiene la menor idea cómo arreglarlo. Y sobre todo hay una creciente realización de que ya es demasiado tarde. Por aparte, la demografía, que es un problema muy complejo por muchos motivos, es un problema muy difícil de solucionar desde la política. Porque no es que ahora nos estamos dando cuenta que esto es un problema. Esto lo sabíamos hace 20, 30 años. El tema es que todos los sistemas de incentivos, desde un punto de vista de gobernanza, te llevan a posponer el problema. Porque nadie va a adoptar políticas extremadamente impopulares por algo que puede ser un problema en 30, 40, 50 años. Ningún político haría eso, jamás. Entonces ahora estamos llegando al punto en el cual eso comienza a ser un problema. Y este problema es muy difícil de arreglar. Y pensémoslo de esta manera. La gente joven, la gente económicamente activa de 20, 65, por hacer un corte, esa es la gente que trabaja. Y la gente que trabaja mantiene con su trabajo a la gente que no trabaja, que son los niños y los ancianos. ¿Qué ha pasado? En los últimos 50, 70 años han habido muchísimos avances en el bienestar de la gente, en la medicina, en la tecnología, en la ciencia, que ha permitido que la gente viva mucho más que antes. Vos pensás que cuando se pensó el sistema de jubilación, la gente a qué edad se jubila en general en la mayoría de los países, ¿65 años? Claro. ¿Cuál es la expectativa de vida? 75. Entonces estaba pensado que la gente se jubile, viva 10 años y se muera. Ese era el esquema. Y está pensado... El sistema jubilatorio esencialmente es un esquema piramidal, porque se calcula en general que necesitas 3 trabajadores por jubilado. Eso significa que cuando se jubilen esos 3 trabajadores vas a necesitar 9 y después 27. Y así, o sea, es un esquema que solo se mantiene basado en el crecimiento poblacional perpetuo. De la misma manera que todas las teorías económicas, todas las teorías de crecimiento económico se basan en el crecimiento poblacional perpetuo. Y eso no está ocurriendo. Está ocurriendo exactamente lo contrario. Además, ¿qué sucede? La gente, en vez de vivir 75 años, ahora vive 90 y pico. Entonces, antes de tener 10 años de jubilación, tenés 30. ¿Y qué pasa? Cuantos más ancianos tenés, la gente joven, que tiene que pagar para eso, directa o indirectamente, tengas o no sistema previsional, la gente tiene menos plata para tener niños. Entonces, ¿qué pasa? Tenés más ancianos y menos jóvenes y menos niños. Y más ancianos y menos jóvenes y menos niños.
Esto no se puede resolver con inmigración, me preguntarán usted, no es tan fácil. Porque una cosa que sucede es que, y esto hay una correlación bastante frecuente, cuanto más baja la tasa de natalidad de una sociedad, más antimigrante se te vuelve esa misma sociedad. Estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de la extrema derecha en Europa, uno de los lugares que más va a sufrir esto. No están diciendo abramos las puertas a importar 150, 200 millones de personas para mantener a flote nuestra economía. Bueno, en tu artículo también haces referencia a eso, que Argentina sigue teniendo una ventaja comparativa. Tenemos incluso en relación a la natalidad, porque es un programa más, hasta ahora tengo entendido, de Europa, ¿puede ser? Los países más afectados, sin ningún orden particular por esto, son Canadá, Alemania, Italia, España, Polonia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, China, Japón y el caso más grave es Corea del Sur. Si pensamos que la tasa de reemplazo son, o sea, la cantidad de hijos que tiene que tener la gente para mantener la población constante, se calcula son 2.1 niños por mujer. Corea del Sur está por debajo de 0.7. Lo cual significa que para final del siglo, por cada 100 coreanos del sur, van a haber 4 en 80 años. Eso no pareciera ser muy sustentable. Además, el problema es esto que digo, o sea, tenés cada vez más ancianos, menos jóvenes, menos niños. Eso significa que en un momento la presión económica sobre esos jóvenes para mantener a esos ancianos es tal que ese sistema empieza a expulsar jóvenes. Entonces, este problema se te acelera. Y después, ¿qué va a pasar? Eventualmente, esos ancianos se van a empezar a morir. Entonces, la población del país va a empezar a bajar. Entonces, el producto bruto del país también va a empezar a colapsar, porque año a año vas a tener menos gente. Y si bien hay mucha especulación que con la automatización, la inteligencia artificial se pueda aumentar mucho la productividad, nada asegura que eso se logre implementar de esa manera lo suficientemente rápido para evitar esto. Y después, mucho de la economía está basada en el consumo. O sea, no sé vos, a mí me aumentan el sueldo y yo no ceno 2 veces. Yo tengo yo tengo un colchón en mi casa, no me voy a comprar otro. Hay mucho que depende simplemente de la cantidad de gente que tenés. Y nuevamente, como esto nunca ocurrió en la historia, no hay una sola idea de qué hacer al respecto. En el caso de Argentina, es bastante interesante porque este país, a pesar de, además de recibir, digamos, tradicionalmente ser un país receptor de inmigración, este país durante mucho tiempo, ahora lo están cambiando, pero durante mucho tiempo tuvimos muchas cosas muy subsidiadas. Entonces, durante décadas fue un país en el cual fue artificialmente barato tener niños. Entonces tenemos una población mucho más joven de lo que esperarías para un país con esta tasa de industrialización y esta tasa de urbanización. Y de hecho tenemos una población más joven que varios de nuestros vecinos. Tenemos una población más joven que la de Brasil. Y si bien ya hemos caído debajo de la tasa de reemplazo, tenemos un bono demográfico. Eso quiere decir que nuestra población va a seguir creciendo varias décadas más y eso nos da una ventana de oportunidad histórica para poder, digamos, adoptar políticas que nos den un salto cualitativo en el desarrollo de este país. Esa es una de los factores o de los elementos, condiciones favorables que mencionás en tu artículo, ¿no? En esto de un camino de esperanza trazado para el 2050. ¿Cuáles son los otros factores que hacen que la Argentina, pueda plantear a largo plazo una salida? A ver, somos un país que produce comida, que es algo que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Y tenemos una de las tierras más fértiles del mundo y dependemos bastante menos del acceso a fertilizantes para mantener a flote esa producción agrícola. A diferencia de, por ejemplo, lo que le ha pasado a África. África ha expandido mucho su frontera agrícola gracias básicamente a la utilización de fertilizantes. Y el rol central que han tenido los fertilizantes, sobre todo en el siglo XX, hace que la agricultura sea un producto industrial. Si llega a haber un problema en el suministro de fertilizantes, África tiene un problema muy serio. Así que también como otras partes del mundo. Nosotros producimos comida, tenemos energía, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos no convencional. La plataforma que se descubrió a un pocos kilómetros de Mar del Plata parece que representa algo así como 3 vacas muertas. Tenemos recursos minerales, tenemos litio, tenemos cobre. En los siguientes 20 años se tiene que minar más cobre que todo el cobre que se ha minado en la historia humana.
Y la historia humana empieza en la edad de cobre, y para hacer cobre necesitas bronce. O sea, para hacer bronce necesitas cobre, perdón. Para hacer bronce necesitas cobre. O sea, en los próximos 20 años se tiene que minar más cobre que en los últimos 5.000. Y razonablemente tengamos mucho cobre, porque Chile tiene cobre y son las mismas montañas. O sea, no soy geólogo, pero son las mismas montañas. O sea, Sí, son las mismas. Mendocina, puedo dar fe. Son las mismas Si hay montañas. de un lado y del otro. Además, digamos, nosotros tenemos un país bien anclado geográficamente. Este país es casi imposible de conquistar en términos militares. Tenemos una cordillera, un océano, un altiplano, una jungla, una Mesopotamia. No tenemos ninguna hipótesis de conflicto con vecinos. Y potencialmente en el mundo, tal vez, habrían 2 países que podrían invadirnos, tal vez. ¿Cuál? Brasil, y tendría que o atravesar la Mesopotamia o invadir primero Uruguay, y le costaría horrores. No tiene ningún motivo para hacerlo, y Brasil es un país que tiene 60.000 homicidios por año, que son más que todos los muertos en toda la guerra de Afganistán durante 20, que es más que la cantidad de homicidios que tiene combinados Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Rusia, China, Japón e Indonesia juntos, creo. O sea, por año son más que todos los soldados que murieron estadounidenses peleando en Vietnam, por año. Son 500.000 de personas cada 8 años. Entonces, realmente desconfío de la cohesión interna de esa sociedad para llevar adelante una guerra de conquista militar. Francamente, no lo veo. Y el otro sería Estados Unidos, que tendría que mover un sistema de alianzas muy complejo y armar unas cadenas logísticas a lo largo de miles y miles de kilómetros para desembarcar en la costa argentina, para avanzar por tierra 500 kilómetros, para conquistar una ciudad de 15 millones de personas. Creo que Estados Unidos podría hacerlo, le costaría 2, tal vez 3 billones de dólares. Y no digo, como a veces se confunde, que dicen billones como billions en inglés. No. Son 2 números distintos. Billion y billón son 2 números distintos. En inglés, billion son 1.000 millones. En español son millón de millones. Le costaría 2 millones de dólares destruir a la Argentina, y realmente no tiene ningún motivo para hacerlo. No queda claro que podría ganar haciéndolo. Parecería más negocio, seguir subordinándonos a partir de crisis de deuda y otros mecanismos, ¿no? Claro, que en última instancia son mucho menos destructores que una guerra de conquista. Entonces, este país es prácticamente inexpugnable. Hay muy pocos países en el mundo que puedan realmente amenazarnos. E internamente es un país donde la gran mayoría de la población y la economía están concentradas en la franja central, donde están los ríos navegables, donde está el acceso a los océanos del mundo, y es un país mayoritariamente chato. Es muy difícil que este país se parta. Es muy difícil que este país se parta, te diría que es imposible. Por esa por simplemente la diferencia en geográfica, demográfica y económica entre la franja central del país y el norte y el sur. Además de eso, nuevamente, estamos fuera de todas las principales hipótesis del conflicto del mundo. No nos involucran en lo más mínimo, y la mayoría no podrían ni siquiera llegar a involucrarnos. Con lo cual, incluso decís que si hay un conflicto termonuclear estaríamos bastante resguardados en América del Sur. Bastante, sí. Nadie nos está apuntando armas atómicas, lo cual no es un lujo que muchos países muy importantes puedan decir. O sea, eso Estados Unidos no lo puede decir, Rusia no lo puede decir, Europa no lo puede decir, China no lo puede decir, Corea del Sur no lo puede decir, Japón no lo puede decir, la India, Pakistán no lo pueden decir, el Medio Oriente no lo puede decir. Acá no hay armas nucleares, y aún en el caso de una guerra termonuclear limitada, este país sobrevive. O sea, no es que es fantástico, o sea, sería un proceso duro, pero esto, como sobrevive. Aún se aumenta catastróficamente el calentamiento climático. El Cono Sur sería de los últimos lugares del mundo donde todavía se podría practicar la agricultura a gran escala. Las estructuras de este país son sólidas, y el resto del mundo, no todo el resto del mundo, pero hay muchas zonas de conflicto complejas, y ya hay muchas hipótesis de conflicto que probablemente vayan a estallar en los próximos 10, 15 años. También los mencionas ahí en el artículo. El tema es, hablando de los próximos 10, 15 años y hablando de la potencialidad enorme que bien describís de este territorio nacional argentino,
que parecería, digamos, que el proyecto encabezado por Javier Milei, con toda la serie de alianzas que eso implica, con una articulación de la derecha y de la ultraderecha internacional muy clara, digamos, venimos viendo a este Milei participando de estos mitines, estos congresos, ¿viste? Que parecen congresos de o encuentros entre amigos. En realidad, digo, bueno, tienen un grado de articulación política y estratégica esos proyectos, digo, que se vuelven evidentes. Entonces, también un poco lo planteas en el artículo. La pregunta es, ¿qué hace la fuerza popular argentina, política popular, nacional y popular de la Argentina? Digo, en este contexto donde todo está en juego, la soberanía por completo está en juego, la posibilidad de un saqueo habilitada, digo, por la ley bases, etcétera, etcétera. Todo por definirse, con un panorama que es bastante sombrío, pero que al mismo tiempo no niega toda esta posibilidad y esta potencia que vos planteás. En el medio, ¿qué pasa? Bueno, en el medio pasa la política. Digamos, o sea, a pesar de todo, o sea, me parece que la última elección demostró algo, que es que, digamos, las instituciones, la cultura democrática de este país es sólida. Me parece que en eso siempre es una herramienta para la renovación. En el largo plazo, no me parece que el proyecto de Javier Milei sea sustentable. Esa es la realidad. Me parece que más temprano que tarde va a empezar a mostrar unas grietas considerables. Me parece que el gobierno en lo inmediato está haciendo un juego contrarreloj de intentar pagar la deuda al mismo tiempo que bajar la inflación, que no se le dispare el dólar, e intentando hacer un recambio bastante importante de mucha de la estructura del país. Ahora, si bien, digamos, yo no estoy particularmente contento con esta situación, me parece que, nuevamente, nada de esto es un problema existencial. Las leyes se pueden cambiar, o se pueden romper, o se pueden ignorar, porque, a ver, fundamentalmente las leyes son palabras y las palabras no son las cosas. En eso, nada, sí, claro, soy historiador y no abogado, o sea... Sí, totalmente. Venderle algo a alguien es un término relativo, o sea, frente a los imperativos de la práctica. Uh-huh. Porque así como un día lo vendés, puedes cambiar una ley y se lo nacionalizás o se lo expropiás. O sea, y en un mundo que va a ser más multipolar y que va a enfrentar una creciente cantidad de conflictos, mucho del sistema internacional que tenemos va a empezar a resquebrajarse. Esa es la realidad. Y el peso de muchas instituciones y mucho de ese marco internacional para mí va a ser bastante cuestionado. Con lo cual, me parece que, si bien, o sea, nuevamente, no estoy para nada contento con la situación, no lo veo como un problema existencial, porque todo esto se puede revertir. Recordamos que hablamos con Francisco Tayana, director de la especialización en estudios en China contemporánea de nuestra universidad. No está bueno porque en la diaria quizás si uno ve mucha televisión, Francisco, que no, te encontrás con que no, la ley bases, vendemos la Argentina, habilitamos que el narcotráfico penetre aún más, vamos a hacer... Colombia, ponele ese tipo de cosas, se está eliminando directamente la industria nacional. Sin industria no hay valor agregado de importante, es menos trabajo o peores sueldos. Lo interesante para mí de este artículo es que vos, a pesar de todo esto, digo, hablás de esperanza, como algo que dijiste recién, que sentís que esto, al no ser viable, es algo así como coyuntural, como que no va a quedar otra que volver a otro camino en términos de política argentina hacia adentro y hacia afuera del mundo también. Yo no utilizaría el término volver, en el sentido de que me parece que lo que estamos viendo en el siglo XXI, en esta etapa, son una serie de transformaciones bastante radicales a muchos niveles, desde el surgimiento de la automatización, la inteligencia artificial, el cambio climático, crisis en muchos lugares, desde una cuestión casi identitaria o nacional. Me parece que estamos, o sea, ante la pregunta que me habían hecho de ¿qué hace la política? Bueno, me parece que estamos ante un momento
no solo de reflexión, sino de transformación. Me parece que cualquiera que sea el espacio político que aspire a liderar un proyecto para la nación argentina, tiene que adaptarse a una realidad cada vez más dinámica, donde me parece que muchos de los preconceptos que se mantuvieron hasta la fecha tienen que ser revisados y adaptarse a un futuro que es, por un lado, muy incierto, pero que por otro lado creo que para nuestro país particularmente va a traer muchas oportunidades. ¿Como cuáles preconceptos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿qué va a significar la industria en el siglo XXI? ¿La industria va a ser generadora de trabajo o no? ¿Cuál va a ser el rol de la automatización? O sea, ahí va a estar el valor agregado, va a estar en otros sectores. Una pregunta abierta, no tengo una... Importantísimo. Digo, no soy ingeniero, no me dedico a esto, pero muchas de las cosas que dábamos por sentado, tenemos que empezar a revisarlas a medida que los eventos nos van mostrando otro camino. Y en eso, para mí, tenemos que ser muy perspicaces de ver qué efectivamente está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, un motor de autos eléctricos requiere muchísimos menos componentes que el de un auto a diésel o a combustible. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué planteamos para nuestra industria automovilística? ¿Vale la pena tener una industria automovilística? ¿Vale la pena dar un salto cualitativo en esto? ¿Vale la pena enfocarnos en mayores sectores? Ha habido muchos avances, por ejemplo, en las impresiones 3D y la textilería. ¿Qué significa eso para los talleres? ¿Cómo enfrentamos esos desafíos? ¿Qué clase de respuesta le damos a nuevas generaciones que también están acostumbrados a un modo radicalmente distinto de sociabilidad? El mundo de la virtualidad, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo construimos un nuevo sentido común? ¿Mantenemos las mismas estructuras del siglo XX? ¿O intentamos ayornarnos o en algunos casos adelantarnos a lo que se viene? Y son desafíos muy complejos, pero nuevamente, ante las personas que dicen, bueno, ¿podemos ser Colombia con el narcotráfico? No, porque el problema de Colombia es geográfico. Colombia es un país atravesado por una cadena montañosa que tiene junglas, que tiene territorios realmente muy complejos y que nunca estuvo realmente... un gobierno colombiano en control de la totalidad de su territorio nacional, y por eso no solo ha tenido narcotráfico, y ha tenido guerrillas, y ha tenido paramilitares. O sea, es un país con unas condiciones radicalmente distintas a los de Argentina. A ver, ¿la inseguridad es un problema? Sí. ¿El narcotráfico es un problema? Sí, pero no son problemas existenciales y fundamentalmente no son problemas necesariamente prácticos. Son problemas políticos, son problemas jurídicos, son problemas morales. Pero no veo una cadena de sucesos por los cuales el narco destruya la República Argentina. No me parece viable, no en un país de estas dimensiones. Un país con estas sensibilidades, y esto lo digo en términos positivos, digamos, Argentina es un país que en general ha tenido en las últimas décadas una tolerancia bastante baja a la violencia. O sea, la manera en la cual se viven los casos de inseguridad, la importancia mediática que se les dan, muestra una sociedad que en términos generales sigue siendo bastante segura. La tasa de homicidio de este país es relativamente baja, sobre todo en casos latinoamericanos. Por ejemplo, bueno, mencionaba el caso de Brasil, entre 50 y 60.000 homicidios por año, nosotros tenemos 3.000. O sea, si ajustamos por población a nuestra misma tasa, bajo, claro. A nuestra misma tasa nuestra misma población, Brasil tendría que tener 15. Tiene 60, tiene 4 veces más. No es un país que enfrente los problemas que tuvo El Salvador, que llevó a Bukele. No es un país que se practiquen las cosas que se practican, por ejemplo, en México. O en Ecuador. Y nuevamente, por la propia geografía del país, no veo realmente la posibilidad de que el narcotráfico
llegue a tener un control territorial que pueda poner en peligro la cohesión del Estado. Contemos con ese análisis. Pero antes de despedirte, Francisco, y agradeciendo enormemente el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros en la esquina y con la audiencia, preguntarte un poquito sobre el panorama de la especialización. Entendemos que es un nicho formativo, o sea, es una oferta formativa central y estratégica en los tiempos que corren. Que nos hayamos quedado temporalmente afuera del BRICS o no, digamos, el dragón chino está pisando terreno global, y me parece que la UNLA tiene muy claro eso, y hace un tiempo ya desarrolla esta propuesta de posgrado que vos dirigís hace poquito tiempo, así que contanos cómo va. En la especialización estamos realmente muy contentos, vemos un creciente interés por los estudios de China en Argentina. Las cohortes van creciendo en cada iteración, gente también de distintos ámbitos, tanto el estudiantado como los profesores. Estamos haciendo una aproximación también multidisciplinaria para que la gente pueda entender también la diversidad en las maneras de estudiar China, ¿no? Desde la historia, desde las relaciones internacionales, desde la economía, desde la cultura, desde el idioma. Y en eso pensamos lanzar una nueva cohorte el año que viene. Estamos trabajando en esa dirección, y bueno, la semana que viene nuestra Universidad Nacional de Lanús, junto con la UBA y la Universidad Nacional de José de Paz, van a ser sede justamente del primer Congreso Latinoamericano de Sinólogos, y en eso, bueno, a los estudiantes, a los profesores, a los no docentes que estén por el campus, los invitamos, digamos, justamente el martes 16 ahora de julio, sí, la semana que viene. Van a haber actividades todo el día con eso, y realmente me parece que también desde la especialización para nosotros el Congreso realmente es un motivo de orgullo, y también en eso el respaldo que sentimos desde la universidad que apoya este proyecto, que se interesa, que alienta justamente esta expansión de vínculos entre universidades argentinas, con universidades chinas, y también con académicos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, en eso realmente estamos muy contentos. ¿Dónde? Y con muchísima razón. ¿Dónde se puede enterar más la gente que nos está escuchando y por ahí apenas escuchó? Digo, hay una página, hay un perfil de la especialización, hay un perfil, sí, en redes sociales. Eso. De la especialización estamos con una campaña fuerte justamente en redes con el Congreso. En la página oficial de la universidad, en esta radio, les vamos sí, a ir contando, ¿no? Sí, y en eso también con la... bueno, a través de redes también para cualquier novedad, para aquellos que estén interesados. La especialización, digamos, tiene las puertas abiertas a los egresados de la UNLA. Realmente es un espacio que yo creo que a los estudiantes, digamos, les da muchas herramientas de cara al futuro, y también me parece que aporta a una comprensión de, digamos, la diversidad y la riqueza que hay en el mundo. A veces creo que tenemos una visión un poco eurocéntrica también dentro de nuestra propia América Latina, y me parece que los estudios de China, así como los estudios de India, de Medio Oriente, de África, digamos, rompen esquemas. Claro, rompen el sentido común, ¿no? Y me parece que más allá de las aspiraciones profesionales de cada uno, si estos son temas que a uno le interesan, me parece que también esa expansión de los mapas mentales me parece que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y desde ese aspecto realmente muy contento con el trabajo que venimos llevando adelante en la especialización, con muchísimos colegas, y también tener la oportunidad de hacer esto dentro de lo que es la universidad pública, ¿no? Y eso me parece que en tiempos como estos también es necesario remarcar realmente el privilegio que es para nosotros como país mantener estas instituciones, y la comunidad académica que lo acompaña. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia. Te vamos a volver a invitar seguramente, porque tengo la sensación que la información que tenés es muchísima por algunos datos que tiraste
Importantísimo. Así que de verdad, gracias porque me parece que sabes un montón y además lo explicás muy bien. Muchas gracias. Mucho. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, nos has dejado pensando. Francisco Tayana se va y nos deja un problemón. ¿Qué es que hacemos con este país? Pero con un artículo esperanzador. Claro, nos tiró una punta, pero la verdad es que la esfera pública y también la responsabilidad de los pueblos, las organizaciones libres del pueblo que luchamos por ser parte de la construcción del destino de nuestra patria. Me parece que tenemos mucho que aprender de este artículo y que va a estar bueno seguir conversando y analizando la situación con Francisco Tayana, licenciado en Historia, magíster en Estudios Latinoamericanos y en Estudios Chinos y director de la especialización en Estudios de China Contemporánea de nuestra universidad. Vamos a escuchar un temita Negro Altieri y allí seguimos.